Hola, hola, buenas tardes, noches o días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra edición de este blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística, en donde compartimos constantemente materiales que tengan que ver ya sea con estos temas, que pueden ser justamente los caminos espirituales en su diversidad, desde una aproximación crítica, también política, desde los movimientos sociales, cómo transformamos el mundo a partir de nuestra propia vida espiritual. Y bueno, el día de hoy, como todas las semanas, tenemos un nuevo video, una nueva edición del curso introductorio de la espiritualidad ignaciana. Este es pues un proyecto muy concreto que tiene que ver con una relación entre el blog Amanecer y el EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, al cual ustedes pueden inscribirse, pueden acudir para tener más cursos, más formación, diplomados alrededor de la espiritualidad, la teología, la sexualidad, la psicología, la teología, obviamente. Y bueno, aquí les dejo, por lo tanto, este nuevo video. Espero nos hayan podido seguir en los anteriores y si no lo han hecho, les invito muy cordialmente a que busquen los videos de este curso introductorio a la espiritualidad ignaciana, pero también los demás materiales que tenemos en este blog, como puede ser el curso introductorio a la espiritualidad teresiano-sanjuanista y también los videos que subimos cada domingo sobre distintos temas. Bueno, también la invitación a que le den like a nuestra página de Facebook, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, de tal manera que puedan tener siempre en sus celulares o en su computadora las últimas novedades de nuestro blog. Bueno, pues les seguimos compartiendo la última sesión. Estuvimos enfocadas y enfocados en la espiritualidad ignaciana. Básicamente terminamos la segunda semana, ya abordamos la primera semana y la segunda, terminando la segunda con los 3 tiempos y modos de hacer elección. Hemos visto ya la vida de San Ignacio de Loyola en los primeros videos y cómo esta es, de cierta manera, una invitación para seguir a Jesús al modo de Ignacio, al modo de la espiritualidad ignaciana, y por lo tanto estos videos no tienen otro objetivo que el de invitarles y prender en ustedes un poco el fueguito de que se animen a vivir los ejercicios espirituales ignacianos, que son el eje de esta espiritualidad. Y para esto, pues, hemos estado explicando un poquito cada una de las semanas. Acordámonos que los ejercicios espirituales de Ignacio se dividen en 4 semanas, que no son necesariamente cada una de 7 u 8 días, sino que es un proceso que va al ritmo de la persona, del ejercitante, en su relación con Dios. De tal manera que si esta persona dura en el mismo, puede durar toda la semana y meramente estar en 1 o 2 ejercicios, o también puede estar caminando de una manera más dinámica, más deprisa, pero eso totalmente va de acuerdo al propio criterio del discernimiento de la persona con su acompañante bajo los ojos de Dios, y por lo tanto no hay ninguna prisa y no te puede ir mal o bien en los ejercicios si lo tomas en el criterio de cuánto has avanzado. Avanzas tanto cuando te va sirviendo y te van cayendo luces para discernir mejor tu opción de vida bajo el criterio de la elección de servir y amar a Dios en todas las cosas. Y el único criterio para ver si te está yendo bien o mal en los ejercicios es si realmente estás entrando a unos movimientos interiores, si realmente estás dejando que el Espíritu está trabajando en ti, o te estás haciendo menso y mensa y meramente estás aprovechando para dormir. Vaya, te vale, ¿no? Pero va por ahí un poco. Ahora vamos a entrar pues a la tercera semana. Vimos que la primera semana se centra más que nada en el pecado y cómo el pecado cobra sentido y cobra luz, se ilumina a partir de la misericordia de Dios, y desde ahí ya comienza una invitación a lo que en la segunda semana vamos a vivirlo como el llamamiento. Pero el llamamiento lo vamos a ver única y exclusivamente bajo la luz de la vida del propio Jesús, de aquel a quien nos llama a servirle. Y por lo tanto, en la segunda semana vimos algunas meditaciones y contemplaciones clásicamente ignacianas, como las 2 banderas,
los modos de orar, el rey eternal y el rey temporal, y todo esto va acorde de conocer más nuestras opciones, conocer muy particularmente la opción que nos aleja de Jesús y del reino y la opción que nos acerca a Jesús y al reino. Habiendo ya optado por el camino de Jesús a través de conocerle mayor, ¿no? Mayor conocimiento interno de Jesús para más amarle y mejor seguirle. Esta es la petición a la cual Ignacio nos va invitando ya desde la segunda semana, contemplando la vida, el testimonio, todo el proceso de Jesús histórico, llegamos necesariamente a la tercera semana, que son las consecuencias del seguimiento de Jesús. Es básicamente su pasión, su muerte en cruz. Y esto tiene que ver porque cuando ya optamos por el seguimiento a Jesús, tenemos que ser muy conscientes de que tarde o temprano va a llegar la cruz. Esto no es en un sentido de teología del castigo, como ya lo hemos visto en otros videos de este mismo curso. No se trata aquí de la clásica golpes de pecho y látigos en la espalda, sino asumir que cuando se apuesta en dar la vida por el reino, tarde o temprano nos vamos a encontrar en circunstancias en donde habremos que denunciar las injusticias, habremos que mostrar que Dios, el Dios amoroso de Jesús, no es ese Dios del castigo, el Dios opresor, y eso nos va a traer necesariamente incomodidades frente a los poderes del mundo que normalmente quieren oprimir todas aquellas voces que quieren luchar por los más pequeños, por las personas que viven la injusticia, por los pobres. En ese sentido, la tercera semana es que abracemos esta experiencia, que asumamos esta dimensión para poder vivirla con plenitud y con amor, sin quitar los ojos en el crucificado. Aquí del lado derecho de su pantalla van a poder ver la tercera imagen de una serie de imágenes que les estoy compartiendo, la primera, segunda y tercera semana. Si se acuerdan, la primera semana la imagen era algo totalmente informe, no se podía captar qué era lo que realmente estábamos viendo. En la segunda semana ya veíamos una figura más o menos delineada, como que se nos iba iluminando un poco qué era lo que estaba pasando, y ya en la tercera semana se vuelve a oscurecer un poco porque es la cruz, porque es la noche oscura, diría Juan de la Cruz, porque sentimos el abandono de Dios, sentimos también que vamos a pasar por un dolor. Aquí también en las imágenes les pongo desde la última cena, donde Jesús la sufrió en el sentido de que sabía que se estaba despidiendo de cierta manera estaba instaurando algo y de ese sentido quizás era muy importante para él, pero sin duda él ya estaba intuyendo lo que iba a pasar en esos días. Lo intuyó todavía más en el Getsemaní, otra de las imágenes que está aquí en pantalla, donde Jesús inclusive vive muy encarnizadamente este abandono, este sentirse solo. Acuérdense en ese pasaje cómo Jesús le pide al Padre que le quite ese cáliz, pero aún así dice si esto ha de ser, si esto significa ser totalmente coherente y la radicalidad de mi opción de amar hasta las últimas consecuencias, así como amas tú, lo voy a vivir. Acuérdense que también es en este Getsemaní donde Jesús pide a sus amigos que le acompañen en esa noche en vela y sin embargo ellos se duermen. Después va a venir la cruz y todo ese proceso donde todas y todos corren y huyen, a excepción de las mujeres que se quedan a sus pies, a su madre que está ahí con él todo el proceso. Y ahí Jesús muere con ese famoso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que en el fondo también era una promesa que Jesús sentía. Sin embargo, muere así, muere en esta noche, muere en esta desolación, quizás con confianza, pero de todas maneras viviendo. Y esta es la tercera semana a la cual Ignacio nos invita a que aterricemos y a que tomemos conciencia. Y finalmente viene la cuarta semana. La cuarta semana es, bueno, retrocediendo un poco a la tercera semana, aquí básicamente son los mismos tipos, metodologías de, como lo hemos ya hecho en todos los ejercicios,
contemplando las escenas de la pasión, de la muerte, en un sentido de como si estuviéramos presentes. Entonces se trata de estar ahí en la última cena, por ejemplo, de ser uno más de los apóstoles, de las apóstolas. Y cuando Jesús dice, uno me va a traicionar esta noche, preguntarme si voy a ser yo, si yo voy a tener la fortaleza para en los momentos de oscuridad poder recibir también ese proceso y asumirlo. O más bien voy a claudicar y voy a abandonar a Jesús, como todos, prácticamente todos los amigos y amigas lo hicieron, y lo dejaré solo entonces. Dejaré solo a los miles y millones de crucificados y crucificadas de la historia. Me taparé los ojos para no ver y no sentir esa espina, ese llamado, esa voz de los demás que me dicen y me invitan a redimirlos, a acompañar en sus procesos, y más bien me hago ciego y me encierro en mi burbuja de comodidad. Eso es, por lo tanto, la invitación de la tercera semana, que también es la invitación a estar ahí presente, también en la cruz, a sus pies, estar ahí en el Getsemaní y quizás ver que yo también me quedo dormido, que me queda dormida y que no puedo aguantar la noche, pero ver cómo Jesús siempre retorna y nos dice, acompáñenme, acompáñenme, no se queden dormidos. No les dice a sus apóstoles, malditos, ¿por qué no lo hacen? Me dejan solo, no. Está ahí constantemente y siente compasión, siente ternura y está ahí siempre. Y finalmente en la cruz, en la muerte, en la sepultura. Estar ahí con Él físicamente, imaginarnos que estamos ahí, que nos salpica quizás el sudor de Jesús cargando la cruz, que quizás estamos ahí oliendo esos olores de la carne y sangre humana de Jesús y las otras personas con las que fue crucificado. Estar ahí presente. Eso se trata también los ejercicios de la tercera semana. Vivirlos en el marco del cuerpo, con los 5 sentidos que nos invita Ignacio. En la cuarta semana se viene ya quizás lo que viene después de la muerte y que es muy importante, por lo tanto, tener muy consciente que la contemplación de la vida de Jesús solamente cobra sentido cuando se le contempla en su totalidad. Si solamente contemplamos, por ejemplo, la vida pública de Jesús y contemplamos las parábolas, contemplamos meramente esas escenas donde Jesús sanaba, los milagros, y dejamos de contemplar la muerte y la cruz, estamos evitando una parte fundamental de Jesús, de la vida de Jesús. Y estamos optando por un camino que se queda, digamos, tuerto, se queda manco, se queda cojo, porque no estamos viendo la vida de Jesús en su completud y queremos evitar la vida de Jesús de, digamos, lo más difícil, la pasión y la cruz, y nos queremos quedar meramente con los milagros y las cosas así estelares. Pero tampoco nos podemos quedar puramente con la cruz, porque si nos quedamos con la cruz nos estancamos en el dolor, porque no podemos olvidar, como bien dicen, por ejemplo, San Pablo, que sin la resurrección vana sería nuestra fe. Ahora, ¿qué es la resurrección? Y los ejercicios no dictan dogma en el sentido de tienes que contemplar así tal cual y la resurrección significa eso, no. Contempla el amor de Dios que a pesar de esas ausencias se sigue dando y por lo tanto contemplamos del mismo modo que todo lo que hemos hecho antes las escenas de la resurrección. Y por ejemplo los que iban a caminos de Maús, ¿cómo reconocieron y no reconocieron a Jesús? ¿Cómo hemos reconocido al resucitado en nuestras propias vidas? Eso es la reflexión de la cuarta semana, donde pedimos de nuevo, aquí y sobre todo, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que, reconociendo yo eternamente, pueda en todo amar y servir. Esta es de las partes más importantes y también más características de la espiritualidad ignaciana, que cuando reconocemos tanto bien recibido, cuando llegamos a la parte de la resurrección, ya que ya hemos caminado todo un proceso de las otras 3 semanas, es decir, hemos reconocido nuestro pecado, la misericordia de Dios,
cómo nos llama a pesar de eso, cuál es la invitación concreta en Jesús, cómo viene la cruz y la invitación a vivirla, y después viene la resurrección, y reconocemos tanto bien recibido, no queda de otra más que esos deseos profundos que nacen internamente de en todo amar y servir. Y esa es de las experiencias concretas y características de la espiritualidad ignaciana. Cómo reconociendo esta vida interna de tanto bien en nuestra vida, no puede más que nacer en nosotras y en nosotros este llamado y ganas de en todo amar y servir. Posteriormente, llega, por ejemplo, de que sigo citando, ponderar con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí, cómo el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede. Esto es muy fundamental, porque vamos ya reconociendo en Dios cuál es su naturaleza, su dinamismo, que es el de la entrega, del amor, el de invitarnos a entrar en comunión con Él. En ese sentido, la cuarta semana nos va acompañando para poder ponderar este Dios que se quiere darnos constantemente, que muchas veces no le escuchamos, pero que ya a estas alturas de los ejercicios ya nos dimos cuenta de que ese es el Dios del amor que se nos va entregando y por lo tanto se nos invita a servirle y a seguir. En ese sentido, cuando reconocemos todo esto, surge la famosa oración, que es una oración muy famosa de Ignacio, que dice, o sea, donde él se entrega, oblación de mayor estima y momento, donde se entrega totalmente Ignacio de Loyola a Dios y dice, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, Señor, a vos lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Cuando hemos reconocido a este Dios que se entrega por completo y nos enamoramos tan profundamente de Él, entonces no cabe otra más que corresponder a ese amor entregándonos completamente también. Y por eso tomad, Señor, y recibir toda mi voluntad y mi memoria, todo mi ser, todo lo que tengo, lo pongo a disposición tuya. Esto se va a conectar totalmente, va a estar totalmente conectado con el principio y fundamento, que se acuerdan que era que todo ha sido creado por Dios para que nos ayude a cumplir ese principio, para llegar al clímax de nuestra vida, que es eso, amar y reverenciar a Dios, entregarnos por completo. Y entonces vamos aquí a ya vivir esta indiferencia ignaciana, que es no desear más salud que enfermedad, vida que muerte, riqueza que pobreza, sino todo cuanto me sirva para este fin para el cual fui creado y creada, que es entregarme a Dios por completo, pero es lo más gozoso que hay. Aquí también hay que ya eliminar estas nociones que la entrega a la vida de Dios es algo que quiere ir en contra de nuestra libertad. No, entregar la voluntad y la libertad. Entregar la libertad es la única manera de vivirla realmente. Este es parte del mensaje, no solamente ya ignaciano, sino cristiano, y yo me atrevería a decir espiritual. Todas las espiritualidades van a confluir en esta idea de que la auténtica libertad es aquella que se entrega por amor. Lo otro es una libertad que solamente se cuida a sí misma, que solamente pone sus barreras, sus protecciones. Por supuesto hay que cuidarse, hay que tener autocuidado, hay que protegerse. Pero ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a atesorar nuestra vida y no quererla perder? Pero entonces, como bien dice el Evangelio, si no la perdemos realmente jamás vamos a vivir. Lo más triste de la vida no es la muerte. Lo más triste de la vida es que hay personas que llegan a la muerte sin jamás haber vivido, porque jamás entregaron el corazón, jamás lo sacaron del pecho y lo pusieron ahí en cuestión. Lo pusieron sobre la mesa y dijeron, aquí, como decía Mercedes Sosa, yo vengo a entregar mi corazón. Solamente cuando lo entregamos, lo ganamos y palpita, la sentimos en nuestras manos. Es así que Ignacio nos invita en esta cuarta semana, en la resurrección, a entregar esa vida. Dice, por lo tanto, mirar cómo Dios habita en las criaturas. Todo esto se da en el marco de la contemplación para alcanzar amor, que es la culmen, es el clímax de los ejercicios espirituales. La contemplación para alcanzar amor es, de cierta manera, prácticamente junto con principio y fundamento,
las únicas actividades o ejercicios obligatorios de todos los ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque independientemente de dónde llegamos, a qué etapa de los ejercicios estamos, hemos de cerrar con la contemplación para alcanzar amor, para contemplar el amor que Dios nos tiene. Y fíjense, contemplación para alcanzar amor empieza y todo gira alrededor de contemplar cómo Dios nos ama. Entonces, la única manera de alcanzar el amor, de amar, es contemplando cómo nos ama, recibiéndolo, dándonos cuenta que nos caiga el 20 de ese amor que nos sustenta y nos sostiene. Considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la faz de la tierra. Ahí podemos ver cómo Dios está trabajando en las flores, en las abejas, en la vaca dando la leche, en los venados, en el sol saliendo, en la luna, en la noche y en el día, en las estrellas, en el río, en las montañas, en los árboles produciendo el oxígeno. Contemplar cómo en el mundo, en la vida misma, en nuestros padres, en nuestras madres, hermanas y hermanos, amigos y amigos, Dios está actuando para entrar en comunión con nosotras y con nosotros. Y eso es lo único que desea Dios, ese es su deseo. Por eso muchas veces quiero hacer tu voluntad, Señor. Y muchas veces nos damos golpes de pecho y látigos en la espalda diciendo, voy a sacrificarlo todo. No, así hay que sacrificar mucho. ¿Pero por qué? Para poder entrar en comunión con Dios tenemos que estar libres de todo aquello que nos estorba. En ese sentido, la contemplación para alcanzar amor es la invitación a darse cuenta de que la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios como mi propia voluntad es simplemente aceptar una verdad muy simple, muy sencilla, que transformó todo, que transformó la historia y que básicamente es la buena noticia de Jesús, que es esta muy simple y sencilla, pero poderosa y radical noticia, buena noticia, que es Dios, que es puro amor, quiere entrar en comunión contigo. Te llama a ti con tu propio nombre. Eso es básicamente el mensaje cristiano y eso es lo que aquí Ignacio de Loyola nos invita a vivir en la cuarta semana, particularmente en la contemplación para alcanzar amor. Por lo tanto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, como todo viene de Dios y hacia Él regresamos. Esto es la cuarta semana. Bueno, ahora pues voy a intentar hacer una especie de síntesis, de resumen de las 4 semanas. Y para eso les invito a que me sigan este argumento, este esquema que voy a plantear a continuación. El inicio de los ejercicios espirituales, aquí ya olvídense de primera, segunda, tercera y cuarta semana. Por supuesto, aquí están las 4 semanas. Ya lo vimos en las diapositivas y videos anteriores y pueden ustedes allá reconocer a qué corresponde cada una de las cosas que aquí voy a presentar. Pero ahora voy a presentar un esquema ya no en semanas, sino meramente, digamos, como cómo sería el proceso. Está al inicio el principio y fundamento. El caer en la cuenta, que es al mismo tiempo una invitación a ordenar todos los afectos desordenados para poder vivir la experiencia de ordenar la vida hacia Dios, hacia el principio y fundamento, que es alabar, servir y hacer reverencias a Dios, y con esto entrar en comunión con Él, con ella, con el Dios Padre, Madre de la vida, de tal manera que todo lo demás lo usemos y nos sirvamos tanto cuanto para eso, y no nos aprisionen las cosas ni las situaciones, sino solamente mientras nos catapulte. Esto va a ir linealmente hacia el otro punto, que vamos a ver cómo hacen un nudo y se encierran, que es justamente la contemplación para alcanzar amor. Principio y fundamento es el inicio, contemplación para alcanzar amor es el clima. El primer paso es, por lo tanto, reflexionar sobre el pecado, nuestro propio proceso
El pecado en nuestras vidas, cómo nacemos todas y todos de cierta manera cómplices también de una sociedad que podemos darle la espalda a Dios. Y ese es el pecado, no amar o no amar lo suficiente, lo cual es lo mismo. No se trata del clásico pecado, hoy, lo básico que normalmente, digamos, la crítica que más se le hace ahora es esto, ¿no? Y ahora parece que todo lo pecado tiene que ver con la sexualización y todo lo que sea sexo, por lo tanto, es malo y básicamente se ha convertido en moral y básicamente sexual. Dejado de un lado, por ejemplo, el mal y la moral, por supuesto, sería una falta a la moral. Los miles de millones de gente muriéndose de hambre, pobreza, feminicidios, trata de blancas. No veo y no vemos muchas veces a católicos, católicas, cristianos y cristianas manifestándose como bloque católico y cristiano frente a eso. Y vemos otras cosas en contra de preservativos, en contra del derecho a decidir y todo eso, dejando a lado todas esas cosas. ¿Dónde están los católicos y católicas ante el pecado que estamos viviendo, pecado estructural? ¿Y qué tan cómplices somos todas y todos ante eso? Eso necesitamos discutir, eso necesitamos verlo en la parte de los ejercicios cuando meditamos y oramos frente a Dios el pecado. ¿Cómo lo vivo en mi propia vida? No solamente, y por supuesto que es importante, las veces que yo he tropezado, las veces que he ofendido a los demás, por supuesto que es importante, porque se conecta con algo que es mayor a tu individualidad, que tiene que ver con la fragilidad humana, que perdemos, nos distraemos de que Dios nos está llamando. Eso es el pecado. Entonces meditarlo, orarlo es el primer paso en los ejercicios espirituales. Después viene el llamamiento, porque reconocer el pecado, y si el pecado no es otra cosa más que darle la espalda al Dios que nos llama, cuando reconocemos que estamos dando la espalda al Dios que nos llama, reconocemos que hay un Dios que nos llama y que estamos siendo llamados y llamadas por ese llamamiento de amor, entrar en comunión con Él, con Dios, Padre, Madre, Vida. Y entonces el segundo paso es el llamamiento, que tiene ya que ver, como les decíamos, contemplar la vida de Jesús para ver cómo es ese llamamiento en concreto. Por lo tanto, aquí ya empieza la encarnación y vemos cómo Dios quiere encarnarse para hacer redención en el género humano. Y empieza allí a tener sentido este llamamiento. Después viene la lección de decir, bueno, veo que mis afectos están tan desordenados que constantemente estoy distraído, distraída del llamamiento de Dios. Pero me doy cuenta de la encarnación y cómo Dios quiere estar aquí, al lado mío, al lado mío. Y entonces tomo una elección y digo, sí, quiero servir a Jesús, quiero conocerle más, quiero seguir este camino que me da más vida. Como decíamos en los primeros videos de este Ignacio, imaginándose sus primeros deseos de la cortesanos, de servir y de la vanagloria. Y aquí decimos, no, eso como que sí me trae alegrías y cosas, pero se diluye muy rápido. Yo quiero vivir esta inquietud que tengo de dar mi vida por Dios, porque algo me dice que esta paz, a pesar de todos los conflictos que puedan venir, es mucho más profunda. Por eso nos metemos a la vida pública. Por eso vemos cómo Jesús trata a los demás. Por eso nos enamoramos del modo en que Jesús vive, come, duerme, ora, predica, cura, sana, habla. Y entonces esto nos va moviendo y nos va dando pistas de por dónde va nuestro seguimiento. Que va a llevar necesariamente a la cruz, a procesos, por lo menos de deshacernos del ego, de deshacernos de estas ideas de que tenemos que controlarlo todo y dominarlo. Más bien es la invitación a vivirlo desde otra manera. Por eso viene la resurrección, la cúspide de la experiencia cristiana, que tiene que ser todo este proceso, como les decía en momentos anteriores. Si vemos la vida de Jesús y nos quedamos solo en una partecita y no la comprendemos en su totalidad, estamos machacando, estamos mutilando a Jesús y a nuestra experiencia espiritual. Entonces el llamado es verlo en su totalidad. Por supuesto, va a haber momentos
dependiendo en qué etapa de los ejercicios o de la vida estamos, porque esto es muy importante. No solamente se está en una etapa de los ejercicios dentro de la semana o mes de ejercicios, sino en la vida toda. Entonces va a haber en momentos que nos vamos a identificar más con una etapa de la vida de Jesús o que estamos más llamadas y llamarlas a vivirlo. A mí en lo particular, por ejemplo, me ha pasado, me acuerdo una vez que estaba en un proceso interior que, que fui hasta Chiapas a una misión que tienen los jesuitas allá. Fui hasta allá para hablar con un amigo muy querido, jesuita, y digamos, no solo para eso, sino para adentrar en una experiencia más profunda también. Y orando allá y él acompañándome un poco, me di cuenta de que me sentía muy llamado a estar constantemente en contacto con el Jesús orante y orar el modo de orar de Jesús. Y durante muchos meses comencé a orar el modo en que Jesús oraba y lo veía él orando. Porque yo estaba viviendo en mi propio proceso espiritual un llamado, un llamamiento a la vida contemplativa. Y desde entonces mi camino ha sido muy, muy cercano al camino, digamos, básicamente el camino contemplativo, es el camino que ahora recorro. Sin embargo, posteriormente me sentí invitado a partir de que empezaron una serie de crisis y me mudé a España y pasé un año en un monasterio / universidad estudiando con los carmelitas. De pronto sentí una enorme sequedad, quizás un preámbulo de una noche muy fuerte, en la cual sigo muy metido. Sigo en esta sequedad que es parte constitutiva del camino contemplativo. Y lo único que me da sentido es contemplar al Jesús crucificado. Me enamora. Algo que tiempo atrás ya no me daba sentido y no quería yo, porque, digamos, identificaba la cruz con la teología del castigo, con esta teología del cristianismo, el catolicismo del pecado, del regaño. Y sin embargo, de manera espontánea se me vino la cruz. Y ahora no puedo dejar de verla y es el centro ahorita de mi espiritualidad, contemplar a Jesús crucificado. Entonces sí, hay momentos en la vida de que nos ayuda más un momento u otro de la vida de Jesús. Y aunque nos aunque nos enfoquemos más en una parte o momento de la vida de Jesús, no hay que perder el escenario completo. Y saber que después de la cruz viene la resurrección, porque si no, no tendría sentido. Y antes de la cruz hay toda una vida pública, pero que antes de la vida pública hay un proceso de salvación que tiene que también que ver con la historia de Israel y que tiene que ver también con la voluntad de Dios de hacer redención del mundo y de la cruz. Entonces, este es el esquema básico de los ejercicios espirituales, que si se dan cuenta, tanto principio y fundamento como contemplación para alcanzar amor, se basan justamente en el amor. Aquí puse unos corazoncitos, muy cliché para representar el amor, pero aquí está. El amor que se concretiza y se completa desde principio a fin, y se ven están estrechamente relacionados, y tiene que ver con la libertad y la voluntad. Por eso dice Ignacio que para hacer ejercicios tenemos que tener mucho ánimo y liberalidad. Ánimo y animosidad, libertad, querer vivirlos, pero no solo por eso, porque hay que entrarle con todo, hay que entrarle con los deseos de amar, de ser amado y de compartir, de partir el pan y entregarlo a los demás y a las demás. Este es pues el esquema básico, el esquema elemental de los ejercicios espirituales. Y aquí quisiera yo compartirles un poquito, como para ir cerrando el tema de los ejercicios, algunas recomendaciones más de índole técnica, pragmática del ejercicio. Aquí ustedes pueden ver en la página, en esta diapositiva que se llama Modos de vivir los ejercicios espirituales y dónde hacerlos. Hay 3 tipos de ejercicios espirituales básicamente. Están los ejercicios de mes. Y esto lo hablo más que nada pues porque también aquí la invitación es a que vivan ustedes los ejercicios y que por lo tanto sepan más o menos dónde buscar. Y aquí les doy pues algunos consejos de lugares y espacios muy recomendables, los que yo puedo recomendar para que vivan la experiencia.
Pero entonces, ya lo habíamos dicho, pero aquí lo voy a volver a subrayar. Están los ejercicios de mes. Los ejercicios de mes, digamos, es el esquema original, como lo pensó Ignacio, es irte a encerrar un mes en silencio, viviendo las 4 semanas. Les digo, no necesariamente una semana va a durar una semana, depende de tu ritmo. Estos son ejercicios muy valiosos. Yo es algo que no he podido hacer, que tengo muchas ganas de hacerlo, pero que por quizás las mismas razones que a mí me han impedido hacerlo, ustedes tampoco pueden hacerlo en este momento. Y es que muy pocas personas en el cotidiano del mundo, de la vida, sobre todo laicos y laicas, se nos hace muy difícil tomarnos un mes entero para encerrarnos a hacer los. Si alguien puede, adelante, qué bendición, y obviamente les invitamos a que nos dejen sus comentarios. Pero para las personas que no hemos podido tener esa semana, ese mes, perdón, están los ejercicios de una semana. Los ejercicios de una semana son igual de, o sea, digamos, se puede vivir con igual de profundidad. No significa que seamos menos capaces y tampoco de un nivel más bajo. Los ejercicios de semana son muy profundos, muy potentes, muy poderosos y por lo tanto muy recomendables de vivir. Como también ya les he dicho en múltiples ocasiones, no se trata de que entonces vamos a ver súper resumidas las 4 semanas en una, no. Cada quien en su proceso lo va a vivir de su manera. Después están los ejercicios de la vida diaria. Esos normalmente duran un año y en esos la persona puede vivirlos con un cierto tiempo al día, media hora, 45 minutos, una hora al día que hace los ejercicios, igual tiene su acompañante. Entonces aquí les voy a dejar un link en la pantalla, que está el de jesuitasmexico.org. Ahí ustedes pueden descargar el calendario completo de los ejercicios del 2020, 2021, 22, 23, 2050. Esperemos siga el mundo girando en ese entonces. Pero ahí ustedes pueden descargar anualmente el calendario de los ejercicios en la provincia mexicana. Para las personas que nos sintonizan en otras partes del mundo, les recomiendo que investiguen cuál es la página de los jesuitas en su provincia. En Ecuador, en Perú, en Bolivia, en España, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde sea que nos estén sintonizando, les invito a que busquen eso. Porque aunque no haya quizás jesuitas o ejercicios espirituales en la ciudad donde ustedes viven o en el estado donde ustedes viven, lo más seguro es que haya alguna casa muy cerca de su domicilio, de su estado, donde puedan acudir a vivir los ejercicios espirituales. En este link, ustedes, en el caso de México, pueden descargar por lo tanto, todo el calendario de todas las casas de ejercicios que hay en el país. No todas ofrecen, digamos, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. Algunas ofrecen los ejercicios de un mes, algunas solamente ofrecen las de semana, algunos ofrecen todos los tipos, incluyendo ejercicios en la vida diaria. En cualquiera de estos casas de ejercicios ustedes pueden hablar y preguntar ya directamente si tienen ejercicios, aunque ahí viene en el calendario, porque son calendarios, entonces ustedes pueden ver qué fecha les conviene mejor. Entonces dicen, yo vivo en Ciudad de México y me doy cuenta que hay ejercicios del 21 de julio al 28, 29 de julio. Esa semana me conviene bien a mí, estoy de vacaciones y es además en la casa San Javier, que está también en Ciudad de México, voy a escribirme ahí. O quizás también la misma persona de la Ciudad de México diga, a mí no me convienen esas fechas, en el grupo donde yo sí puedo ir es en la ciudad de Guadalajara o, por ejemplo, en León, Guanajuato. Y ahí pues me inscribo y voy hacia allá. Es muy, muy recomendable, pues, por lo tanto, son los ejercicios que yo puedo recomendar, los de estas casas. Ahí inclusive dice el sacerdote que las da o las personas que lo acompañan y vaya, todas son muy recomendables. Por lo tanto, pues, esta es la invitación, que hablen, que se informen, que puedan ustedes inclusive preguntar si quizás les funciona más los ejercicios de la vida diaria. No en todos los lugares los dan, en algunos sí viene señalado que ahí puedes marcar, pero si no, sí pueden marcar y preguntando por ejercicios de la vida diaria, quizás ahí les pueden informar en los lugares donde pueden ustedes tener más información.
por ejemplo, sé, las personas que nos sintonizan, por ejemplo, de Jalisco, que en Casa Loyola, en Guadalajara, ahí se dan. Quizás en el Centro Cultural Loyola, en Monterrey, ahí quizás haya, no sé. Entonces, ustedes investiguen, la invitación es ahí. Bueno, con esta invitación voy a cerrar este video para no entrar en temas y no terminarlos. Lo voy a dejar hasta acá. Reitero pues la invitación a vivir los ejercicios, a que contacten estos lugares o donde sea, en los países donde se encuentren, busquen, busquen una fecha, pregunten por los costos. Normalmente son baratos entre comillas, es decir, es una buena lana, cuesta un dinero porque al final del día te están manteniendo todo el periodo que pues vas a vivir los ejercicios. Entonces, obviamente, pues tienes que comer y dormir en algún lugar y entonces esto cuesta. Pero normalmente en los ejercicios no se cobra, digamos, como el extra. Hay retiros de 3 días que te cuesta más que una semana en ejercicio. Es decir, básicamente te lo dan al costo. El costo de la comida, de las personas que pues tienen que pagar los salarios de las personas que cocinan, de las personas que limpian los espacios, pero lo que digo es que con esto no se está haciendo negocio, simplemente te sale al costo. Entonces pregunten, vean las fechas, vean cuánto les cuesta, si no tienen el dinero inmediatamente, pues busquen una fecha más distante, ahorren y puedan ir. Les invito también a que nos sigan en Facebook, a que le den like a nuestra página, nos busquen en nuestras redes sociales, tenemos también Instagram, estamos subiendo fotos cuando podemos, que se suscriban al canal de YouTube para que puedan recibir más información sobre estos videos y otras cosas que estamos haciendo en el blog Amanecer, blog de mística, espiritualidad y filosofía, y en el EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Muchas gracias, bendiciones y seguimos en contacto.